canal, me llamo Leticia Recopa. Espero estén súper bienvenidos a este su canal Declarados Cristianos. Para este nuevo video les estaré compartiendo y ayudándoles a cada uno de ustedes, jóvenes y adolescentes, a cómo dejar en las manos de Dios y que sea conforme a su voluntad. Amén. Sin más preámbulos, vámonos allá. Para ello les mostraré unos pasos de cómo en verdad aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Estaremos usando la palabra en este video. Vamos a ir ahora a Isaías 48:17. Y dice la palabra de Dios así: Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Dice la palabra de nuestro Dios que Él nos encamina en el camino que nosotros debemos en verdad seguir, ¿no? Así que supongamos que hay dos caminos. Hay un camino a la derecha y un camino a la izquierda. Como adolescentes nosotros pensamos que el de la derecha es el mejor. O digamos que nosotros queremos el de la izquierda. Listo. Pero si el de la izquierda no es de la voluntad de Dios, no es del anhelo de Dios que vayamos por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué, Leticia? Porque el camino de la izquierda es el camino en el cual nosotros vamos a desperdiciar nuestro tiempo, vamos a dejar muchas cosas que nos sería más fácil por la izquierda. ¿Por qué? Porque de la izquierda era la voluntad de Dios. Digamos que por la izquierda queremos ir y caminar por él, pero no sabemos que el camino de la izquierda es el más perverso, es el más largo, es el más difícil para cada uno de nosotros. Por eso Dios dice en su palabra, en la última parte nos dice así, que te encamina por el camino que debes seguir. Entonces, si nosotros tomamos nuestra propia voluntad, tomamos nuestro propio querer, como nosotros anhelamos, entonces vamos a ir por caminos que en verdad nosotros ni siquiera sabemos si es de la voluntad de Dios. Así que su palabra nos dice que nosotros debemos de despojar todo nuestro querer en Él y aceptar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es buena y vamos a ver conforme al camino que Él quiere a nosotros. Porque dice la voluntad de Dios que Él tiene planes para nosotros de bien y no de mal. Amén. Eso es el punto 1 que nos habla sobre el aceptar la voluntad de Dios. Porque si aceptamos la voluntad de Dios, vamos a querer seguir el camino bueno y vamos a aceptar el camino lo cual Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero si nos damos cuenta, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias decisiones. A veces nosotros pensamos que por la derecha, donde es la voluntad de Dios, no es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros estamos conforme a nuestro anhelo y no conforme el querer y anhelo de Dios. Entonces vamos a ir ahora a Proverbios 16:9, donde también nos habla nuestro propio querer. Nos dice la palabra, ¿no? Porque nosotros tenemos también libre albedrío de escoger por donde nosotros queremos encaminar nuestras vidas. Vayamos a Proverbios 16:9. Y así dice la palabra de Dios: El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Nos habla acá que nuestro querer de nuestro corazón anhela ir por lugares en los cuales Dios muchas veces ni siquiera quiere que nosotros vayamos allí. ¿Por qué? Porque Él sabe que va a ser malo, que no va a ser provechoso para cada uno de nosotros y no va a ser de bendición para ninguno. Entonces, nos dice en su palabra en la última parte: mas Jehová endereza sus pasos. ¿Por qué? ¿Por qué nos endereza? Porque Él sabe que hay un camino mejor que el tuyo. Por eso nuestra voluntad es muchas veces vana. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es mucho más grande, es mucho más espléndida de que nuestra voluntad. Amén. Ahora, el segundo punto que les estaré dando como versículo también es de Deuteronomio 30:19. Y dice la palabra así: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice así: Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Vayamos a un punto claro que podemos ver ahí, que dice: escoge pues. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos dice escoge pues? Porque Él nos da una decisión, nos da una opción para que nosotros podamos escoger entre los dos. Pero no sugiere, nada más no sugiere, escoge pues la vida. ¿Por qué? Porque Él sabía que la vida es la mejor. La vida es la que nos va a dar las bendiciones. La vida en ese contexto nos sería de una gran ayuda para nuestra vida, para la nación que en ese contexto era para los hijos de Dios. Sabiendo esos puntos que ya hemos visto, reflexionamos también y vemos que nosotros tenemos potestad de ver lo bueno y lo malo y escoger entre esos dos, porque Dios nos da esa potestad. Nos da la opción de escoger entre lo malo y lo bueno y la vida y la muerte. Ahora, pasamos a la segunda parte, que es reconocer que nuestro Dios es justo. Dice en Deuteronomio 32:4: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto.
Entonces, si sabemos que nuestro Dios es justo, si sabemos que nuestro Dios es recto, vemos que cuando una persona es recta, es justo, ponemos nuestra confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que esa persona es de confianza, es una persona en la cual podemos despojar todo nuestro querer, nuestra confianza en alguien, porque sabemos que esa persona es justa, es una persona que guarda tus secretos, es una persona en la cual tú puedes confiar más, ¿no? Así también nos dice la palabra de Dios, que Él es justo y recto. Entonces, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere dar a conocer a Él? Que nosotros podamos dejar todo a Él, dejar nuestra confianza y despojar nuestra confianza en Dios. ¿Por qué? Porque Él lo va a cuidar. Por eso debemos de dejar esa confianza en Dios. Porque debemos de escoger lo bueno. Y Él nos va a dar consejos, nos va a ayudar. El segundo punto que quiero enseñarles es creer que nuestro Dios nos protege siempre. Es algo fácil. Vayamos ahora a Esdras 8:22. Y dice la palabra de Dios así: tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Entonces, en este contexto de la palabra, dice que el pueblo de Dios había hablado al rey diciendo que nuestro Dios era un Dios bueno, en lo cual también la presencia de Dios y su cuidado estaría con el pueblo. Así también nosotros podemos sacar para el contexto de este video, que es de que nosotros despojemos nuestra confianza en Él, despojemos todo nuestro querer en Él. ¿Por qué? Porque sabemos que Él nos va a ayudar, que su mano estará ahí extendida para cada uno de sus hijos. Si nos vamos a Salmo 56:3, nos dice así: en el día que temo, yo en ti confío, decía el salmista. La palabra de Dios es clara también ahí, que nos habla que si nosotros tenemos temor, si nosotros tenemos algún conflicto, algún adversario, nosotros debemos de confiar en Dios, debemos de confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él nos va a ayudar. Por ejemplo, si nosotros tenemos temor de algo o de alguien, ¿a quién vamos a acudir? A alguien o a algo que nos ayude a que no pensemos ni estemos atentos a lo que nos va a hacer mal, que es el temor, ¿no? Entonces debemos de procurar a algo y a alguien en lo cual nosotros podemos aferrarnos para no tener ya temor. Confiemos en Él. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es nuestro ayudador para nuestra aflicción y para cada momento. Vamos al cuarto punto. Persevera en oración. Es un punto en lo cual nosotros debemos de tener muy claro también, que es para nuestra ayuda, para que podamos dejar que nuestro Dios esté ahí para las decisiones que nosotros tomemos en cada momento. Si nos vamos a la luz de palabras que nos dice en 1 Tesalonicenses 5:16 hasta el 18, nos dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Agarremos el versículo que es orad sin cesar. ¿Por qué? Porque sabemos, si es la voluntad de Dios que oremos sin cesar, es por algo. Que oremos sin parar es por algo. ¿Por qué? Porque Dios quiere nuestro bien, queremos que estemos en comunión con Él. Para ello es un punto muy claro que debemos de tener, que es la comunión con nuestro Dios, que es la intimidad con nuestro Dios, para que podamos entender y escuchar la voz de Él cuando nos ayude en cualquier adversidad, en cualquier problema que nosotros estemos y necesitemos la voluntad de Él. Así que tengamos en cuenta ese punto que es muy claro, muy eficaz para nuestras vidas. Ya para terminar casi, vayamos a Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Así que tenemos en cuenta eso, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y debemos de confiar en Él y tener el buen entendimiento para poder comprender cuál es su buena voluntad en nuestras vidas. Dejemos todo en Él y nos volvamos a Él cada día más para que podamos entender cuál es su voluntad. Sabemos que es buena, agradable y perfecta, pero para que tengamos un entendimiento más claro sobre lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Dos pasajes de la Biblia también que nos ayudan a comprender lo que es dejar todo en sus manos. En 1 de Juan 2:17 nos dice así: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y así es, la palabra de Dios es buena, es agradable. Nos ayuda a entender si vivimos delante de Dios haciendo según su voluntad las cosas, vamos a permanecer en Él, vamos a permanecer bien y nuestra vida va a ser de gran bendición. ¿Por qué? Porque si tomamos conforme la voluntad de Dios, nuestros proyectos, nuestras obras, nos va a ser de mucha bendición, nos va a ser de mucha prosperidad para nuestras vidas.
Entonces es lindo en nuestro caminar diario dejar todo en Dios y despojarnos nuestros deseos para que el deseo de Dios pueda ser vivificado en nuestras vidas. Para terminar, y el último versículo que les quiero dejar a cada uno de ustedes es: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Porque yo solo pido y pido y no entiendo cuál es la voluntad de Dios. Pero ahí mismo nos dice que Dios nos mandará visiones, nos mandará sueños y nos va a ayudar a través también de la oración y de su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es eficaz, la palabra nos va a ayudar, la palabra es la voz de Dios en nuestras vidas. Amén. Espero que les haya encantado este video, que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, jóvenes y adolescentes. Que Dios me los bendiga y hasta el próximo video. Bendiciones.